empecé a darme cuenta de que hay un universo al que yo no estaba acostumbrada, no me imaginaba que existía. Encontré que el Project Management era una disciplina formalizada en la que tú te podías especializar para aprender a manejar todas las variables de un proyecto. Hay grandes lobos de mar, pero también hay gente muy joven, y entonces los combinas y de repente no nos entendemos, ¿no? Bienvenidos a Construyendo Con, el espacio donde conversamos con las personas que están cambiando la manera en la que pensamos, planeamos y construimos. Yo soy Orlando Montúfar, Country Manager de iBuilder en México. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, María Teresa Sarquís, una profesional de la construcción con bastante años de experiencia, con una maestría en gerenciamiento de proyectos, con un doctorado en urbanismo y con una especialización en distintos ramos de la construcción, incluyendo el ámbito inmobiliario. Hola Tere, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Me siento muy halagada. No, hombre, es un gusto tener a alguien con tanta experiencia, Tere. Has pasado por muchas áreas de la construcción, ahora hasta llegar al cargo en el que estás ahora dirigiendo un equipo de PMO. Y pues lo primero que nos gustaría saber, Tere, y para todos los que nos estén viendo y escuchando, es conocer un poquito más acerca de ti, saber cómo ha sido la trayectoria de María Teresa para llegar hasta el punto en el que nos encontramos hoy día contigo. Ay, voy a tratar de ser breve porque, digo, todos tenemos historias, sí, y a mí me encanta contar muchas historias. Todo empezó cuando yo tenía 9 años y tuve que ir a escoger las libretas de la escuela para ese año escolar. Y entonces había 3 pilas, una donde había muñequitos. Mi hermana, la mayor, se adelantó y escogió los muñequitos, que ya no podía escoger ese. La segunda pila, puros colores primarios, me acuerdo perfecto, rojo, verde, amarillo, aburridos para mí. Y en la tercera pila me encontré cuadernos donde todas las portadas tenían las maravillas del mundo. Me acuerdo perfecto que estaba la Torre Eiffel, el Golden Gate, estaba el Taj Mahal. Me quedé fascinada con eso. Increíble que una experiencia de este tipo te marque. Y de ahí empezó todo, ¿eh? ¿Y qué es esto? ¿Y de dónde salió? ¿Y quién lo hace? ¿Y por qué lo hace? Tenía 9 años. ¿Y te empezó a generar curiosidad? Me encantó. Formas, colores, por qué diferente, por qué grande, por qué son maravillas del mundo. Me empecé a enterar. Obviamente, creciendo con el tiempo, pues vas aprendiendo cosas, vas escogiendo. Pero así empezó hasta que decidí finalmente estudiar arquitectura. Y me encantó. Si yo hubiera podido estar 20 años en la carrera, me quedo 20 años en la carrera. Pero hay que cerrar ciclos y empezar otros. Claro. Y empezando a trabajar, descubrí un universo todavía más rico. Me quedó claro que el paso por la universidad era solamente una probadita de lo mucho que podemos encontrar en la vida. Y que no es fácil, ¿verdad? Yo admiro mucho a todos los inversionistas, arquitectos, diseñadores, arquitectos constructores, a mis compañeros. Pero es una industria que te da muchas opciones, una industria complicada, una industria de mucho riesgo, pero de grandísimas satisfacciones. Entonces, trabajando y haciendo proyectos, intentando buscarme un camino, muchos de mis maestros me decían que yo tenía muchas cualidades para ser diseñadora. Entonces, empecé intentando por ahí, pero descubrí ya en el mundo laboral que el periodo de diseño podía ser corto en comparación con todo lo que sigue después de que diseñas un proyecto y hay que construirlo. El verdadero reto de un proyecto es convertirlo en realidad y que exista. Y en ese proceso de descubrir, encontré que el Project Management era una disciplina formalizada en la que tú te podías especializar para aprender a manejar todas las variables en un proyecto. ¿Cuál fue tu primer acercamiento que tuviste con el mundo del Project Management? Mi primer proyecto profesional fue un desarrollo de vivienda de interés social de 3,000 viviendas. Recién salida, 3,000 viviendas. Sí, entonces por supuesto que yo no sabía nada, absolutamente nada. Yo sabía dibujar y ponerle colorcitos bonitos y crear el tema. Y entonces, cuando terminé mi proyecto y lo entregué, no sin antes pasar por todo por toda la novatada de que hay que hacer el proyecto ejecutivo. Claro, ¿no? Tu carpeta. Exacto, y que además hay otras especialidades que uno no sabe que existen y las descubres. Tuve la buena suerte de tener muy buenos compañeros ingenieros especialistas en construcción, en urbanización, que me fueron enseñando.
Entonces me decían, a ver, si tú tienes que desarrollar esta parte del proyecto, pues empiezas aquí, terminas acá, te vinculas. Ahí me empecé a dar cuenta. Oye, es que no eres un elemento solitario, tienes que trabajar con muchas especialidades. Claro. Y me di cuenta de mi tamaño de conocimiento, que era nada, ¿no? Era muy básico. Sí, obviamente con una formación como arquitecto orientado al confort, al diseño del espacio, a la mejora de la calidad de vida. ¿Ese fue tu enfoque dentro de la licenciatura? No, yo estaba en estudié en la Universidad de las Américas, en Puebla, una universidad que desarrolla en el diseño y en la correcta creación y manejo del espacio y de los espacios para el confort humano. O sea, es una formación arquitectónica de visión humanista, obviamente con tecnología, pero muy enfocada al diseño. Y está muy bien, ¿no? Y sí, por supuesto que se ven las partes técnicas del proceso constructivo. Claro que tenemos clases en común, o tuvimos clases en común con la Escuela de Ingeniería Civil. Aprendimos lo necesario para que un edificio exista, pero cuando tú sales al mundo real, aún con todo este envoltorio, pues tienes que llegar a un contexto que ya existe, claro, o un contexto que tienes que crear. Entonces hay especialidades de otro nivel, otros temas que tienes que incorporar, y además empezamos a descubrir temas interesantes, y la administración, y el dinero, y si el proyecto está financiado, y cómo va a llegar ese financiamiento, y el que es el dueño del proyecto que está desarrollando, pero lo va a ir a entregar a no sé quién, qué papel juega. Me empecé a dar cuenta de esto, ¿no? Y eso te empezó a llamar la atención. Totalmente, totalmente. Y entonces fui probando proyectos, experiencias. Después tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno municipal, en un proyecto muy bonito, que fue justo cuando en Puebla se desarrolló el coloquio de las ciudades del patrimonio mundial. Ok, sí. Entonces, imagínate siendo poblana, creciendo en un ámbito muy, muy cultural, muy de edificios históricos, pues estaba fascinada, encantada. Sí. Y descubrí muchas cosas muy lindas. Y entonces alguien por ahí me vio y dijo, ay, yo creo que esta chiquilla tiene potencial, y me invitan a otro ámbito gubernamental a trabajar. Paso al gobierno del estado. Y ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Ramo 33. Ramo 33. ¿Qué es Ramo 33? El Ramo 33 son los fondos municipales para el desarrollo de infraestructura social básica. Okay. Y entonces resulta que ahora trabajaba con 217 municipios, con una cartera de proyectos muy importantes, con un montón de necesidades, y ya de otro tipo, donde ya se involucraba temas sociales, beneficio social, gobiernos municipales, gobiernos estatales, fondos que tenías que cuidar. Y el papel que yo tenía era justamente, yo fui jefe de evaluación de proyectos. Okay. Entonces llegaban a nuestra unidad todos los proyectos, teníamos que revisar que estuvieran... De los distintos municipios, de ¿no? todos los municipios y de todos los proyectos que ellos querían promover. Entonces tenía que haber pues un cumplimiento legal, administrativo, técnico. Y empiezo a darme cuenta, ¿no?, de que había una cadena productiva mucho más potente y de otro ámbito, pero que iba directamente al bienestar de las personas. Sí. Entonces hay valores también que se tienen que cuidar y que no necesariamente son la estética y el diseño interior. Hay otros valores que suman mucho para que esto exista, ¿no? Claro. Y me di cuenta que yo era una parte de la cadena que construía ciudades, que construía pueblos, que generaba modernización, que trabajaba con otros colegas para generar bienestar. Y eso me ayudó a despegar muchísimo mi carrera. Aprendí mucho sobre normas, lo técnico. Empezaste a ver muchas otras cosas, ¿no?, que engloban el proyecto constructivo. Claro. Empecé a darme cuenta de que hay un universo al que yo no estaba acostumbrada, no me imaginaba que existía. Sí, claro. Y estando ahí, empecé a tomar pequeños diplomados. Tomé diplomados en tecnología de concreto, administración de proyectos desde la administración pública, que tienen su modus operandi. Exacto, sí. Auditorías de obra, calidad de materiales. Me empecé a dar cuenta de todas las variables que tú tenías que controlar, porque tienes una sola oportunidad de invertir y esa inversión tiene que salir bien. Ahora imagínate cuando se trata de dinero gubernamental. Sí, claro. Pues no puedes darte el lujo de estar equivocándote. No hay forma de que tú repongas eso, ¿no? Las implicaciones sociales, legales y políticas son
Sí, son drásticos. Son muy fuertes, son drásticas. Y entonces eso me dio otra visión. Sí, por supuesto. Y creo que esa parte de salir y experimentar y darte cuenta de todo el ámbito que es la construcción, que no solamente se queda en una carpeta, sino que tienes que pasar por varias cosas, cumplir varios requisitos. Entonces te empiezan a abrir los ojos y dices, definitivamente, suena cliché, pero en la escuela, en la universidad, pues es muy poco lo que adquieres de conocimiento. 5 años de universidad no te alcanzan para entender esto. Tienes que salir y vivir el mundo para enterarte. Sí. Entonces, la universidad te ayuda para poner en orden tus ideas y para adquirir, pues, un bagaje de habilidades básicas. Pero es el ejercicio profesional el que te ayuda a potenciarlos. Entonces, es muy importante trabajar. Claro. Digo, eso si estás en tu carrera y estás en tu Lo que te vocación. gusta también. Exacto. Porque también vi el caso y lo compartí con muchos amigos, compañeros que fueron muy brillantes en la carrera, pero al salir al ejercicio profesional ya no les gustó. Ya ¿Sabes se fueron qué? por otra rama completamente distinta. No es lo que estaba buscando, ¿no? Y se vale. Siempre es importante rectificar y orientar tu vocación hacia el punto donde te puedes desempeñar mejor y contribuir mejor al mundo, ¿no? Y a tu sociedad y tú sentirte bien, ¿no? Sí, sentirte satisfecho con lo que estás realizando, ¿no? Y también ser exitoso y ganar en todos los ámbitos, claro, y estar motivado y ser persona de bien, ¿sabes? Sí, por supuesto. Al final del cuento creo que todo el mundo tiene la aspiración de ser una buena persona y contribuir. Creo que deberíamos de tener todos esa visión. Bueno, no conozco a nadie que haya nacido con la intención de voy a ser malo en esta vida. Sí, no. Pero bueno, es un tema de circunstancias, ¿no? Sí. Y entonces así me fue llevando. Y me di cuenta, estando en esta posición en gobierno, dije, pues es que lo que hago yo todos los días es coordinar y coordinar y coordinar. Siempre estamos gerenciando. Y yo ya tenía la intención de hacer una maestría, fíjate bien, en proyectación urbanística. El urbanismo siempre me ha apasionado. Me fascina entender la ciudad, el contexto, todo lo que hay que tomar, cómo te insertas en una parte de ella. Y hay muchas formas de abordar el urbanismo. El que proyecta, el que administra la ciudad, el que genera la ciudad, el que crea ciudad. Claro. El que la estudia y filosofa sobre la ciudad, ¿no? Sí. Economía, política, finanzas, construcción, servicios, operación. Muy interesante. Entonces yo quería hacer una maestría en proyectación urbanística. Ok. Por supuesto que empiezo a buscar y encuentro en Barcelona un programa que me llamaba mucho, pero no eran los tiempos para ingresar. Y en esta búsqueda de información, por casualidad yo me encuentro el programa de la maestría en gerencia de proyectos de construcción, también de la Universidad de las Américas. Ok. En Puebla, donde estudié. Entonces leí el programa y dije, es que esto es lo que yo hago todos los días. Pues no me cuesta nada, ¿verdad? Mientras me llegan los tiempos y todos los medios para llegar a Barcelona. Para ir a Barcelona, pues hacer una maestría. Y fíjate, lo que es la juventud y ser inocente. Dije, mientras, sin darme cuenta que estaba dando el paso a lo que iba a ser mi forma de vida, mi forma de ver la vida profesional, claro, para siempre. No hay nada más permanente que lo temporal, dicen por ahí. Entonces, claro, Tere, has estudiado, has trabajado en distintas partes de México, en el extranjero también te has desempeñado. ¿Eso cómo ha influido en la visión que tú tienes de los proyectos? Fíjate que hay bases comunes y hay bases totalmente particulares. Sí. La cultura y el poder adquisitivo de las sociedades en las que te insertas hacen la diferencia en cómo trabajas. Bueno. El boom inmobiliario que se ha vivido en México, las posibilidades de desarrollo, pues no son las mismas que tú ves en un país europeo. Claro. En primer lugar, pues no tienen gente. Entonces los crecimientos también son muy contenidos, son de otro tipo. Hay otros contextos históricos que contienen a las ciudades y su crecimiento, y por lo tanto las inversiones, y por lo tanto los espacios y tal. Pero es muy importante, antes que nada, donde llegas y pones pie, aclimatarte. ¿Y a qué me refiero con aclimatarte? Entiende para quién y qué está pasando, ¿no? Sí, cómo piensa la sociedad de la que vas a estar. Cómo piensa, pero además cómo vive. Las condiciones naturales, climáticas, del entorno, de seguridad, de apropiación del espacio, son muy distintas en una ciudad costera que en el centro del país. Y totalmente distintas en el centro del país que en el norte.
Sí, o muy pues. distintas las necesidades en una ciudad fronteriza. Ni hablar de si tienes que estar en una isla o si tienes que ir a un país a un lugar remoto donde tienes pocas posibilidades logísticas, ¿no? Sí, sí, sí. Para conectarte. Entonces es muy importante entender eso y reconocerlo. Y te lleva un tiempo entenderlo, ¿eh? También tienes que estar dispuesto a adaptarte. Es fundamental. El que no se adapta, no sobrevive. Sí, exacto. Y es complicadísimo, porque los seres humanos, al fin del cuento, somos pues animalitos de costumbre, ¿no? Entonces... Nos cuesta salir de nuestra inercia, de nuestra manera en la que estamos haciendo las cosas, ¿no? Claro, y la visión que tienes de las cosas es que aquí tiene que ser amarillo, porque de donde yo vengo siempre es amarillo. Sí. Todo el mundo quiere llegar y conquistar, ¿no? Y hay que dejarse conquistar de repente. Sí. Entonces, bueno, es un proceso de adaptación y de aprender y de reconocer pues lo que funciona en un lugar y lo que no. Yo te voy a platicar una anécdota muy básica, pero muy reveladora para mí. La primera vez que yo me voy a un lugar de playa a hacer un proyecto, pues lo primero que hago es, al más puro estilo del centro del país, voy a abrir las ventanas de mi casa para que esto se ventile. Ajá. Y era una época donde empezaba a cambiar las estaciones, pasábamos de verano a otoño, hay más viento y todo. Llega un día en la tarde y toda la casa llena de arena. Y yo, ¿por dónde se metió? Pues por la ventana, porque sopla el viento, porque aquí no puedes abrirlas, ¿no? Claro. Entonces, si eso te pasa en un ámbito doméstico, todo lo que tienes que considerar para el proceso de construcción. También, por supuesto. Un hotel te da un servicio de hotel en cualquier parte del planeta. Sí. Pero ¿dónde lo construyes? Las necesidades que tiene, las restricciones o requisitos de la marca, las condiciones del inversionista y el desarrollador, las expectativas de operación, pues son distintas. Tienes que aprender a reconocerlas y a mapearlas. Y entonces, como gerente de proyectos, pues ya no eres un administrador, te vuelves en un operador, en un integrador, en un identificador de elementos. Necesidades. Para que puedas decidir bien. Sí. Entonces, yo me fui dando cuenta a lo largo del tiempo que necesitas adquirir muchos más conocimientos y habilidades. Sí. La vida se nos acaba y no terminamos de aprender ni de conocer. Entonces, mientras yo viví un proceso de desarrollo profesional esperado, ir haciendo un proyecto, terminarlo, empezar otro, tener una experiencia, vivir otra, yo nunca he dejado de formarme o de estudiar o de buscar la actualización, porque siempre hay algo que tienes que adquirir nuevo. Y eso te ayuda a tomar mejores decisiones. No te haces saberlo todo. Sí. Y personalmente no lo hago para colgar los diplomas en la pared, ¿no? Claro, todo mundo tiene su espacio de goteca en la vida, ¿no? Claro, hay que tener espacio también para eso, porque al final de cuentas es una realización propia. Claro, pero cuando me volteo y de repente repaso los cursos que he tenido oportunidad de tener, o que me he buscado, o que me han invitado también, porque también me han invitado a tomar especialidades, y ha sido muy interesante. Al final yo lo veo como una oportunidad de tener un punto de vista adicional para poder accionar. Claro, y es que ahí toma mucho valor algo que a veces, bueno, muchas veces en las universidades no nos cultivan, o en las escuelas, que son las habilidades blandas, ¿no? Porque si no tienes esa capacidad de pensar distinto, esa capacidad de adaptarte al entorno, de entender las necesidades del entorno y no llegar a imponer lo que tú traes del centro del país a una playa, por ejemplo, pues entonces también es difícil, ¿no? Que te puedas adaptar y entender ese entorno. Fíjate que esa ha sido una de las partes de conocimiento para mí más difíciles. Ok. Porque pues yo tengo una mente muy creativa, pero paralelamente muy técnica, muy racional, ¿no? Y entonces las habilidades blandas están en el centro como parte humana. Sí. Entonces, si yo estoy en mi fase ultra creativa, pues quiero que todo sea orgánico, light y emocional. Y si estoy en mi fase ultra racional, entonces todo tiene que ser como robotito y bla, bla, bla. Sí. Las habilidades blandas, evidentemente tú naces con ciertas cualidades, pero también se adquieren. Por supuesto. Entonces también hay que tomar cursos de liderazgo y de administración y luego aprender sobre la comunicación. A los que tenemos perfil técnico, la comunicación es lo que peor se nos facilita, ¿sabes? Y en muchos casos, la gran parte de los problemas vienen por comunicaciones deficientes, porque damos por sentadas muchas cosas. Sí. Lo que aprendes como Project Manager justamente es a detectar estas necesidades
y transformarlas, ¿no? Ser un traductor simultáneo y en tiempo real de las cosas. Sí. De una forma que el proyecto lo entienda, que la gente del proyecto lo entienda y que tú lo puedas expresar. Exacto. Esa parte es complicadísima. Y como asegurarte de que también el destinatario está entendiendo tu mensaje y que tú estás entendiendo el mensaje, porque a veces como que esa desconexión ambos dan por sentado y entonces ahí hay una brecha muy grande. Claro, y luego te viene la última parte, que es trabajar con esta parte egocéntrica, ultracreativa, que todos los creativos tenemos, donde no te preocupes, yo le voy a meter mano al proyecto y yo te lo arreglo, porque yo lo puedo hacer Claro. mejor. O sea, los arquitectos estamos formados para crear, ¿no? Entonces, cuando tú eres un arquitecto, también hay ingenieros, project managers. Pero, y también son creativos, pero desde un punto de vista, digamos que más tecnológico. Entonces, cuando nos sale esta parte de creativo y tú quieres intervenir en un proyecto, tienes que ser muy mesurado. Debemos aprender a hacer sugerencias y no a tomar decisiones por la libre, porque todo tiene un impacto. Sí, claro. Y cuando tú no tienes la visión del inversionista y del desarrollador, que es saber mi tiempo, mi inversión, de dónde viene, si tú te saltas todo esto, le generas, sin querer y sin darte cuenta, un perjuicio. Entonces también aprender, por ahí tomé un curso, una especialidad en dirección de proyectos inmobiliarios, justamente para entender esa parte. Bueno, ¿qué está viendo él que yo tengo que tomar en cuenta? Y no te voy a decir que soy una experta en desarrollo inmobiliario desde el punto de vista del desarrollador. Claro. Pero a ver, quiero entenderlo. Es que eso también te ayuda a ti a poder desempeñar de mejor manera tu función. Claro. El costo del dinero. Entender el costo del dinero. El tema no es lo que cuesta el insumo, que es un precio. Es el costo que genera atrás de, oye, cada día de retraso, ¿cuánto le cuesta en inversión? ¿Cómo pierde el negocio si no entregan oportunamente? ¿Qué implica para ellos? ¿Hasta dónde pueden estirar la liga? ¿No? Hay muchos valores que sumar a esta cadena productiva, pero necesitas entenderlo. Entonces hay dos formas de entenderlo. O lo vives hasta que lo entiendes y te queda claro, o te formas teóricamente y luego vienes a la práctica para comprobar lo que teóricamente tienes. Por eso creo yo que hay que llevar siempre de la mano todo esto. Recuerdo cuando regresé de España del curso de doctorado, ya estaba en la fase final, estaba en la fase de investigación, y un día platicando con mi mamá y con mi papá, mi papá me decía, ay, qué bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué más vas a estudiar? Y mi mamá, ya deja de estudiar y ponte a trabajar. Y entonces les dije a los dos en broma, por favor, la próxima vez que yo les diga que voy a estudiar algo, me encierran a pan y agua hasta que cambie de opinión. Claro. Entonces me quedaban viendo los dos, ok. Y bueno, me duró así como que la inercia de ya no voy a estudiar como un año, ¿no? Y al año ya me había embarcado en otras cosas. Sí. Y la primera pregunta a mi mamá, ¿en dónde te voy a encerrar a pan y agua? Le dije, no, olvídalo, no hay forma. No es un tema de adicción, es un tema de necesidad. Y, por ejemplo, hoy que vivimos en un mundo lastimado ambientalmente, que tienes que optimizar recursos, que ves todo el daño que la huella humana por inconsciencia no ha contenido, entonces ahora tienes que tener un enfoque de sustentabilidad. Claro, no lo puedes dejar de lado. Ahora ya, de hecho, muchas veces ya se empieza a decir que la sustentabilidad empieza a formar parte de este triángulo restrictivo que tenemos: tiempo, costo, calidad, ¿no? Entonces hay que tener como ese enfoque de sustentabilidad. Yo creo que se vuelve restrictivo cuando no lo tomas en cuenta desde el principio. Ok. ¿No? Sí. O sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo le das la vuelta? Abórdalo desde el principio, abrázalo desde el principio. De la misma manera que tú abordas desde el principio que vas a desarrollar un proyecto con profesionales y que vas a tener al profesional de especialidad A, B, C, D. Me refiero a proyectistas, calculistas, gestores, project managers. También debes de pensar en el tema de sustentabilidad. Cuando tú tienes un proyecto muy avanzado y tienes un punto de quiebre y tienes que retomarlo, pues claro que te va a tomar más recursos, más tiempo y mucho más esfuerzo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sí regresarte. Sí es un tema obligado. Sí, definitivamente. Ahora, Tere, todas hemos hablado de muchas especialidades, muchas áreas geográficas incluso, que cambian las necesidades. ¿Cómo todo esto, este conocimiento, cómo toda esta experiencia se conjuga
en la dirección estratégica de proyectos, que es prácticamente lo que haces día a día, ¿no? Claro. Mira, es muy importante entender el entorno, pero también hacer los estudios adecuados. Ok. Un proyecto no inicia únicamente con una idea y a los 3 días lo empiezas a construir. Hay un proceso que cubrir y que seguir, ¿no? Y realizar, en la medida en la que vas realizando los estudios técnicos del lugar donde trabajas, te van arrojando datos. Uh-huh. Y entonces esos datos te van marcando las restricciones. Okay. Y entonces esa restricción lo conviertes en una solución. Y entonces esa solución se va a convertir en un proyecto que va a tener una técnica implícita. Y entonces lo costeas y entonces lo vas validando. Es un proceso iterativo. Okay. Entonces es muy importante tener eso. Si tú no tienes una base técnica sobre la cual fundamentar las decisiones, el proyecto va a salir mal. Porque jamás va a ser lo mismo trabajar con un suelo arenoso que con un suelo rocoso. Sí, definitivamente. Y también tienes que tener, ahí es donde vienen las descargas de adrenalina, pues la capacidad de encontrarte con una sorpresa inesperada y de tomar decisiones muy valientes, ¿no? ¿Cuántas veces no han pasado? Hay miles de historias sobre eso. De que, nos encontramos con que abajo hay un relleno de basura que hicieron hace 50 años. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ni modo, hay que sanear. Oye, es que esta es una inversión que no habíamos programado. Sí, pero sí, lo tienes que hacer. No tienes hay opción. manera de no hacerlo. Si no lo haces, vas a perder el todo. Entonces, es muy importante, por eso, la claridad y la estrategia en el proyecto. Y para los project managers, los que estamos en esto, es fundamental tener esos procesos de planeación bien armados. Por supuesto. Si tú no planeas bien un proyecto, pues te vas a encontrar sorpresas. Las cosas no te van a salir como esperas. Y te restas y le restas al proyecto, al inversionista, al equipo que confía en ti, la oportunidad de optimizar algo. Porque bueno, cuando previenes, tú lo sabes, tienes oportunidad de... Claro, y de corregir, o sea, de caminar por un rumbo distinto. Y tampoco se trata de ir como improvisando dentro del proyecto, o sea, desde la planeación. No es como de que, nos sacamos un as bajo la manga, sino que ya teníamos a lo mejor, muy probablemente, considerado cierto riesgo. Digo, hay otros riesgos, por ejemplo, el que mencionas de un saneamiento, pues quién se lo imagina, ¿no? Pero ya tenemos un modus de reaccionar también desde la planeación. Claro. Fíjate que aquí es donde empieza a jugar entonces la experiencia. Ok. ¿No? Sí. Y yo creo mucho en tener grupos no solo multidisciplinarios, sino con gente de diferentes experiencias. Hay grandes lobos de mar, pero también hay gente muy joven. Y entonces los combinas y de repente no nos entendemos, ¿no? Creo que me empieza a pasar un poco. Ya estoy envejeciendo. Luego que me llegan chicos nuevos y luego de repente sí les quiero decir algo y como que no me entienden y como que no les entiendo. Y respiro hondo y profundo, van a ver, tengo esta idea, tú dime cómo la hago, ¿no? Y tienes que abrirte a aceptar cosas, ¿no? Y también tienes que estar dispuesto a tomar a alguien de la manita y ayudarlo si no tiene algo, ¿no? Claro. Entonces tienes que jugar, entender todas las posiciones y ponerlos en la mesa para contribuir. Pero la experiencia es vital. Y ese es el rol del líder al final del cuentas, porque... Claro, no vamos a ser eternos tampoco, ni tampoco vamos a poder transmitir toda la experiencia que hayamos logrado a lo largo del tiempo si no tenemos esa capacidad de tranquilizar ese ímpetu a lo mejor y decir, ok, hay que ir un poquito más lento o hay que ir por otro camino o hay que ver cómo irnos adaptando también a la gente con la que estamos trabajando, ¿no? Sí, claro. Creo yo que esa es la magia de hacer equipos. Sí. Y es muy difícil como humanos de repente... hacer empatar todas las personalidades y los estilos, no, definitivamente la forma de hablar, el tono, cómo haces y qué haces y esa parte humana de habilidades blandas, pero una combinación con madurez, como una combinación de dominio personal, son difíciles. Entonces la pregunta es, ¿cómo le haces para dominarlo? Hay una clave facilísima. ¿Qué es lo que nos tiene juntos en ese punto? El proyecto. El objetivo, sí. Entonces, por lo tanto, lo que manda es el proyecto. Y si tú haces del proyecto que estás manejando el valor supremo, pues todo lo demás alrededor se acomoda. Sí, claro. ¿No?
Esa parte es difícil, entonces puedes tener toda la capacidad, todos los conocimientos, todos los estudios, toda la experiencia, todas las habilidades blandas, pero si no tienes bien claro quién manda, qué es el proyecto, Sí. pues no hay forma de llegar a la meta bien. Claro. Y eso alinea, pues al final de cuentas, alinear los objetivos de todas las personas que están participando en el entorno o la atmósfera de tu equipo, ¿no? Oye, Tere, y nuestro país es un país muy extenso, muy diverso, es un país donde tenemos climas muy calurosos, climas más frescos, distintos tipos de terreno, y Axioma pues es una empresa que tiene cobertura nacional. Entonces, ¿cuáles son los retos en todo este entorno tan diverso más relevantes para desarrollar o crear o construir pues proyectos inmobiliarios? Mira, es una pregunta muy interesante. Creo que en Axioma nos hemos enfrentado a todo. Nos falta hacer una estación espacial, creo yo. Y climas muy fríos, también eso en ambientes congelados, también aquí eso no todavía tenemos. no llegamos a Alaska, pero no lo descarto. Mira, la verdad es que el clima está cambiando tanto. Sí. Yo estoy sorprendida que aquí en Monterrey el año pasado venía yo fascinada por tener un gran invierno. Ajá. Y tuvimos como sorpresa. un mes de mucho frío ya. No me dio tiempo de usar todas mis cosas invernales. El clima está cambiando mucho. Es un tema interesante. Ya. Es un tema interesante. Estamos en un planeta vivo. Sí. Es claro que el planeta está cambiando también. Pero es cierto, efectivamente el tema de los climas y las ubicaciones te juega de manera muy importante. Entonces también tenemos que romper nosotros mismos ciertos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en climas exageradamente calurosos o coincide la época, ¿no?, donde estás haciendo un proceso constructivo que depende brutalmente de las condiciones climáticas, por ejemplo, el manejo el uso de concretos, sí, pues tienes que tomar decisiones diferentes. No vas a colar a las 12 del día, donde el material potencialmente va a fallar por pérdida de humedad. Sí. Entonces tienes que tener un equipo, hacer una estrategia, una alineación. Y señores, vamos a empezar a colar a las 4 de la mañana. Vamos a empezar a trabajar a las 4 para que a las 6 se haga el colado y a las 10, 11 de la mañana ya estamos en posibilidad de curar. Tienes que usar materiales distintos, que tengan capacidades o aditivos distintos para trabajar. Tengo zonas de altísima humedad, bueno, entonces no puedes usar un material convencional, tienes que optar por un sistema constructivo que te dé esa facilidad. Hay ahora grandes soluciones tecnológicas, donde inclusive en ambientes de altísima humedad tú puedes, a través de determinados materiales, captar la humedad por los muros, condensarla y llevarlos a procesos contenedores. Entonces entras en el ciclo sustentable. Pero para acercarte a todo esto, pues lo tienes que conocer, investigar, costear. Tienes que hacer todo el ciclo de incluirlo en el proyecto y darle una talla, porque además los proyectos tienen límites. Y es bien importante entender eso. Y el límite es, por un lado, lo regulatorio, por otro lado, lo técnico, y el tercer y gran valor, el financiero. Podemos hacer un edificio ultra inteligente, ultra ecológico, ultra todo, pero si la inversión no te da, te vas a quedar a mitad del edificio. Y olvídate de eso. Tienes la inversión, tienes los 3 componentes completos, perfecto. Pero eso es un producto que nuestro cliente va a vender. Sí. Y si él no tiene la certeza de que va a colocar sus productos en el mercado, se va a convertir en un proyecto fallido. Entonces, fíjate, regresamos a la pregunta inicial, ¿no?, del mundo inmobiliario y cómo trabajas. ¿Cada cuánto un project manager, una gerencia, le pregunta a su cliente cuál es tu ticket de venta? Y de repente no te quieren decir o no saben, ¿no? Entonces, cuidado, si estás con un cliente nuevo, con un cliente con menos experiencia y no saben cuánto va a colocar su producto, traes un riesgo enorme. Por supuesto. Porque no puedes entender qué espacio de variación o de maniobrabilidad tienes para adaptar el proyecto. ¿Y qué pasa? Cuando hay grandes sorpresas, y tristemente me ha tocado, entonces todo termina reflejándose en la construcción. No, olvídate de tener un contratista general. Ahora nosotros vamos a poner las llaves. Ahora nosotros vamos a colgar las persianas. Y empiezas a hacer micromanagement para generar pequeños ahorros porque ya estás en una situación desesperada. Y entonces esos pequeños ahorros se logran, pero quizá en el contexto de la inversión general no lucen, desgastas a todos los proyectos, sacrificas la calidad y entonces tiene otras implicaciones.
Sí. El balance es multidisciplinario y delicado, ¿no? Entonces, es muy importante conocer el negocio, entender el negocio, saber qué espacios de oportunidad hay. He tenido la oportunidad de trabajar con desarrolladores inmobiliarios desde sus filas, Sí. y eso me ayudó a entender también desde adentro, pues, qué valores, ¿no? ¿Qué Entonces, buscan? ¿Cuál es el objetivo? claro. El desarrollador inmobiliario en muchas ocasiones está muy enfocado en cuidar el negocio, en que haya venta, en colocar el producto, en cuidar la marca. Y si vienes y le vienes con un tema de, oye, es que me faltan 2,000 tornillos porque calculé mal, se va a voltear y te va a decir, pues resuélvelo. Claro. Resuélvelo, pero yo estoy con el banco y con los créditos y con el financiamiento y ahorita no puedo pensar por ti en los tornillos. Por supuesto. ¿No? Entonces, tenemos que aprender a entender cuál es nuestro espacio de responsabilidad, asumirle y resolver sin generar perjuicio. Claro. ¿No? Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué tendría que fallarte una parte de esta? Falta de planeación. La falta de planeación en los proyectos no solamente está en el proceso constructivo, en la obra, también está en la administración y en el proceso de ventas y en todo esto. Muchas veces los procesos de venta muy exitosos, muy acelerados, pueden jugar en contra del proyecto. O mal controlados, juegan en contra del proyecto porque de repente alguien decide en un edificio de 20 pisos entregar 40 unidades en tal fecha. A ver, pero tenemos la inversión para lograr los 40 pisos, ¿no? Resulta que como vamos, pues ahorita vamos a terminar 3 bien. Pero en esos 3 tienes 10 unidades y las otras 30 están arriba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? Son temas interesantes que se van entretejiendo en el proceso. Por supuesto. Y justamente tocaste una parte que me lleva a la siguiente pregunta. Como gerenciadora de proyectos, ¿en qué etapa entra una gerenciadora de proyecto? Porque si partimos el proyecto, es muy fácil pensar en un proyecto constructivo como en el proceso de construirlo, pero existe la etapa anterior, que es toda la parte de la carpeta, crear, planear, idealizar todo el proyecto, luego lo construimos, luego la parte de la manutención, que también muchas veces no la vemos ni pensamos en ella. Entonces, ¿en qué parte entra la gerenciadora de proyectos? Mira, idealmente tendría que empezar a existir desde que inicia la planeación del proyecto. Correcto. ¿Sí? Desde el momento en el que hay un inversionista, un ser valiente que va a tomar sus recursos y decir, voy a crear este producto inmobiliario, no inmobiliario, patrimonial, lo que tú quieras, voy a crear este proyecto. Desde ese momento, lo ideal sería que el project management inicie con el proyecto. Porque lo primero que tienes que hacer es empezar a costear. Y cuando tú no tienes nada, pues vas a hacer un ejercicio de números ideal. El problema no es hacer el ejercicio de números ideal. El problema es cuáles son tus referentes. Sí. ¿No? Cuando tú no tienes un referente que vaya un poco alineado con lo que estás buscando, pues el número no te va a dar. Definitivamente. No puedes tomar vamos a entrar un poquito en una plática más técnica. El costo por metro cuadrado de una estructura del metro. Sí. ¿Sí? Y dices, pues ahí el metro cuadrado de concreto costó X y ahora vengo y lo pongo para un hospital o para un edificio. Pues son condiciones distintas. Ahí es donde empieza a jugar en positivo la experiencia y el portafolio y el bagaje que tienes. Entonces, lo ideal es que tú empieces desde que inicia la planeación para ir marcando líneas y highlights. ¿Cuál es el problema? Es un tema de inversión. Porque hay muchos desarrolladores que todavía asumen que es muy caro subir o adoptar a un project manager con experiencia a una empresa gerenciadora desde el inicio. Ya entiendo. ¿No? Dicen, oye, es que ahorita me cuestas mucho y ahorita no te puedo pagar. Lo ven como un gasto y no como una inversión. Sí. Y de alguna manera los project managers fallamos en explicar el valor que esto tiene. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un tema de comunicación y de entendimiento. Sí. Entonces la gran pregunta que todos en la industria nos hacemos es cómo te hago llegar el servicio a un valor que tú puedas... ¿Cómo te transmito el valor que voy a tener ahí? Que tú puedas adoptar, exacto. Porque no es el precio. Sí, definitivamente no. ¿No?
lo que tú me pagues, el servicio que me pagues y que me tiene que alcanzar para que el experto que te estoy trayendo pueda vivir y darte el servicio, se tiene que convertir en un valor para el proyecto, ¿no? Sí. Además, esta es una cadena productiva. Entonces, todas las partes involucradas, pues tienen que tener una utilidad, ¿no? Creo que el error común del ser humano es querer tener la utilidad de tu vida en un solo evento. La utilidad se construye a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde vienen las ofertas de valor. Y es ahí donde empiezas a ver, bueno, ¿quién me da más por este costo, pero que me va a llevar de la mano y me lleva a la segura? Muchas veces tienes que embarcarte en un proyecto y dar un consejo y no cobrarlo. Sí, así es. Me ha pasado muchas veces con mis amigos, arquitectos, compañeros de generación, que de repente alguien me habla y me dice, oye, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Y yo, pues, yo optaría por esto. Yo también les he hecho una llamadita, oye, ayúdame con esto, tengo un problema, Claro. ¿cómo lo arreglo? Te dan una sugerencia. Yo jamás en la vida le he dicho, el fee de la consulta es tanto, jamás. Y ha habido, y se los agradezco amablemente, quien me ha dicho, oye, ¿cuánto te debo por tu asesoría? Nada. Yo no te cobro por decirte desde mi cabeza lo que podría hacer o darte el consejo, Sí. porque algún día voy a requerir ese consejo. ¿Sí? Al final de cuentas se va creando también cierta comunidad, ¿no? Claro. Entonces es muy importante hacer comunidad, porque hacer comunidad y dar el apoyo te abre paso al negocio. Por supuesto. Y si hay negocio hay utilidad, y si hay utilidad, ganamos todos. Así es. Entonces hay que empezar por ahí. El Project Manager es ideal que inicie desde el inicio del proyecto. Quizá no empiezas de tiempo completo, quizá tienes inversiones, intervenciones esporádicas, pero tienen que ser estratégicas y de valor. En esos puntos donde se toman las decisiones, ¿no? ¿Y sí. Perdón que te interrumpí. No. Donde ya se toma la decisión, pero a ver, evalúala, tú dime cómo lo ves. Pues emite una opinión, ¿no? Pero también, te digo, es la parte humana. Deja un poco de lado este tema de la egoteca. No importa que sea la idea de alguien más, haz la tuya y opina. Por supuesto. ¿No? Oye, ¿sabes qué? Pues si eliminamos estas cosas puedes optimizar el espacio. Si usas este sistema constructivo te puede llevar allá. ¿Qué expectativas? Es fundamental la expectativa. ¿Qué tanto quieres abarcar? Sí. ¿No? Y qué tanto te puedes permitir abarcar. Y de ahí se gestan las grandes historias. Y en el camino, pues vamos queriendo saltarnos pasos, ¿no? Porque ya nos sentimos muy gastados. Y empiezas a generarte solito tropiezos, ¿no? Mira, uno típico y que platico mucho con mis alumnos cuando doy clases, con mis compañeros de trabajo, nos encanta obviar, por ejemplo, una ingeniería de costos. Ah, claro. O sea, es fundamental. Y hay especialistas en ingeniería de costos. Entonces, cuando se hacen todos estos procesos y cotizas proyectos, me da el catálogo el diseñador. O sea, el diseñador te da un catálogo de los elementos físicos que están ahí. Pero ¿qué pasa con toda la parte logística que tú tienes que generar y que tiene un costo? Se te olvida. Y cuando te aparece el costo, pues te sorprendes. Pues no hay sorpresas, es una mala planeación. Claro. ¿No? Y así te vas. Oye, ¿y qué tips pudieras identificar? O me imagino que te ha tocado partes en la donde no se cumple este ideal y la gerenciadora de proyectos no entra desde la planeación. Ya entras que a lo mejor, no sé, es lo común a lo mejor. Sí. Que ya entras te entregan una carpeta, te entregan un proyecto, a lo mejor incluso ya está iniciado el proyecto. Ahí, ¿qué tips darías para las gerenciadoras, para las personas como que ejercen esta figura para poder entrar a ese riel o a esa jugada? Mira, lo primero que tienes que hacer es contener los ánimos. Porque como todos somos arquitectos, ingenieros, constructores, pues nos gana la emoción de irte a meter a la obra y ver, a ver, un paso atrás. Revisa qué tienes. Diagnostícalo y comunícalo. Sí. Eso es fundamental. O sea, empezar a encontrar las restricciones, empezar a identificar los riesgos para que empieces a hacer desde el día 1 un plan de cómo vas a acomodar los temas. Sí. ¿No? Y es en lo administrativo, en lo financiero, en lo técnico, en lo operativo, en todos los ámbitos. Y comunícalo. Porque el hallazgo de hoy va a ser el riesgo del mañana. Así es. Entonces, si tienes la oportunidad de tomarte un tiempo, de hacer el esfuerzo, de revisarlo y comunicarlo y advertir a tu cliente y cuidar a tu cliente como tu mejor aliado, vas a ganar mucho.
tristemente me he encontrado con colegas que dicen, no, mi trabajo no es hacer eso. Y yo a partir de este plano, como voy, oye, y todo no, a mí no me toca. Esas son las mentalidades que no queremos en nuestros equipos de trabajo. Definitivamente. ¿No? Tienes que ser proactivo. Y oye, es que no es el servicio, a ver, el servicio es cuidar tu proyecto. Entonces, lo primero, revisa todo lo que hay, haz un diagnóstico. Sí. ¿Sí? Identifiquemos en conjunto dónde estamos, genera recomendaciones. Y al final de cuentas, si lo ves también de una manera ambiciosa, te vas a ahorrar muchos problemas de ese futuro, porque cuando si tú no identificaste ese problema, tarde que temprano te va a ocurrir a ti y dentro de tu cancha te va a explotar la bomba. Mira, hay que verlo con ejemplos de la vida cotidiana para entenderlo. Uh-huh. Te duele la cabeza, vas con el doctor y el doctor te dice, ahorita te voy a abrir y te hago una lobotomía. ¿En serio? A ver, ¿por qué te duele la cabeza? Uh-huh. No, es que no comí, es que me desvelé. Ah, bueno, entonces no tengo que abrirte la cabeza. Tenemos que corregir otros hábitos de vida, o tienes que comer mejor, o traes una infección, o tienes bacterias en el estómago, yo qué sé, ¿no? Uh-huh. Temas de doctores que yo no domino. Claro. Pero, a ver, es muy simple. Ayer justo se lo decía a mi equipo de trabajo. Les dije, esto es como cuando vas con el nutriólogo. Te pesa, te mide, no te gusta, ¿no? Sí, no te claro. gusta. Pero pues te tiene que medir y pesar, te da tu plan de alimentación, regresas un mes después y engordaste y le echas pleito al nutricionista. Y empiezas a platicar con él que dijiste, no, es que el viernes me fui a una cena y el jueves me comí no sé qué. Y entonces, pues sí, me gustó el pastel y en lugar de una rebanada me comí 3. Uh-huh. O sea, tú mismo estás violentando tu proceso. Sí. Entonces, pero nos pasa con el médico, con el nutriólogo, con el project manager, con el constructor, con el cliente. Nos pasa en todos los sentidos. Uh-huh. El orden es fundamental y es un reto enorme ser ordenado. Sí. Pero, a ver, ¿qué pasa si nosotros tenemos procesos controlados, si documentamos y, sobre todo, si usamos el arma más poderosa que todos los profesionales tenemos? La mente, el cerebro. Cuestiónate, Sí. rétate, revisa. Usa tu experiencia a favor de lo que estás viendo y si no sabes, pues búscale al lado que sabe, apóyate y obtén esa ayuda Uh-huh. para poder hacer un diagnóstico y Sí. para poder decirle, oye, aquí estamos contigo, iniciamos con todo, pero te aviso que tienes Esto y esto. todos estos huecos Uh-huh. y ahora hay que llenarlos. Y esto requiere estrategia, toma de decisiones e inversión, Por supuesto. ¿no? Bastante interesante todo esto que hemos estado conversando, Tere. Y creo que también en algún momento en una conversación estuvimos hablando sobre la integración de soluciones tecnológicas de vanguardia para el tema de llevar a la toma de decisiones, ¿no? Claro. Entonces, alguna vez tú mencionaste, lo rescaté por ahí, que no solo es administrar, sino también integrar soluciones de distinta índole, ¿no? Entonces, ¿podrías ampliar un poquito esa idea? Claro. Mira, hoy que somos gente del siglo XXI, que somos gente con mucho acceso a tecnología, Sí. a la tecnología. Déjame decirte que somos la industria menos embarcada en la tecnología a nivel mundial. Sí. O sea, no en México, en todo el planeta, Sí. ¿no? Hoy que todo el mundo está fascinado con con la inteligencia artificial y bla, bla, me encantaría que alguien desarrolle una inteligencia artificial para constructores y project managers únicamente. Me fascinaría que alguien lo hiciera. Necesitamos conocer lo que hay en el mercado. ¿Qué productos hay? Desde los insumos más básicos hasta los más especializados, Sí. ¿Qué características tiene? ¿Cómo funcionan? ¿En qué punto fallan? ¿En qué condiciones no funcionan? Porque de repente nos aborda la creatividad Uh-huh. a todos y decimos tener un sistema A con un sistema B, con un sistema C. Y cuando los pones todos juntos, no funcionan. Sí. Todos son maravillosos en separado, pero juntos no son la combinación ideal. Entonces, el Project Manager, si bien es cierto que te integra todas estas fases de planeación, de control de obra, de administración técnica, Sí. de vigilancia del proceso constructivo, de vigilancia del cumplimiento de calidad, de los procesos de entrega y documentales, hemos estado dejando de lado por muchas y muchas generaciones este proceso de integrar sistemas, ¿sí? Y poner atención en la integración de sistemas se puede convertir en un punto crucial Uh-huh.
para el éxito o fracaso de un proyecto. Por supuesto. Y yo lo viví desafortunadamente en un proyecto espectacular, un equipo de desarrolladores inmobiliarios jóvenes, con mucho ímpetu, con todo para ganar, donde los equipos técnicos les recomendaron, y voy a entrar un poquito en técnica, pero para entendernos, un sistema estructural A, con un sistema de fachadas B, con un sistema de acabados C, con un sistema de vidrios D. Y nunca vieron las conexiones. Se puso todo de acuerdo a los manuales, llueve y se mete el agua. ¿Qué pasó? ¿En qué momento la integración no se logró? Tú sabes todo lo que ellos tuvieron que reinvertir para rectificar eso, porque no iban a dejar en mal su nombre ni la marca, ni mucho menos fallarle a sus clientes, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces tuvo que haber una reinversión. Entonces, cuando hablo de integrar soluciones, generalmente el project manager se va únicamente por la parte técnica operativa. Sí, me voy a traer esta plataforma para administrar y me voy a traer esta metodología para coordinar y me voy a traer este recurso tecnológico para predecir y me voy a traer a este especialista para que me dé la recomendación. ¿Sí? Y a nivel constructivo seguimos dejando todavía temas pendientes. Sí. Entonces, la verdad es que entre más le buscas, más oportunidades encuentras. Sí. Y yo quiero vivir 200 años para experimentar todas las oportunidades que la industria nos da. Por supuesto. No sé cuántos me toca estar aquí, pero a mí me encantaría evolucionar en esto. Entonces, tenemos que tener, y estamos obligados a tener más que nunca, una mentalidad integradora. Sí. De verdad, esto combina con aquello, porque afuera hay miles y miles de soluciones y de opciones. Sí. Pero no las hemos usado todas. No sabemos si tú pegas A con B, cómo va a reaccionar. Y si se va a comportar igual en un medio con alta humedad o en un medio seco. Si en una zona sísmica va a tener una resistencia igual a una zona donde no hay sismos. Sí. Hay mucha teoría, pero en la práctica no todo se ha probado. Sí. Ahí es donde nosotros tenemos que ser ultra estratégicos. Claro, y justamente esa parte de la conexión, por así decirlo, de la tecnología, de las nuevas metodologías, de las nuevas soluciones, con lo tradicional, hay mucha área de oportunidad. Apenas nos tocó un caso en un proyecto en Chile, donde se estaban usando baños prefabricados. Entonces, pues todos fascinados con la idea de innovar con los baños prefabricados. Te llega el baño armado, llegas y colocas en obra, y listo. Te olvidas de las conexiones, te olvidas de muchos pasos dentro de la obra. Pero las condiciones de satisfacción se vuelven más rígidas en obra, porque ese baño fue hecho en una fábrica. Claro. Bien derechitos sus muros, con fallos de milímetros, pero en obra fallamos por centímetros. Claro. Entonces llega el baño prefabricado a obra y los muros no están a plomo. Las escuadras no son escuadras. Claro. Y entonces ahí esa interfaz, esa conexión entre las nuevas metodologías y lo tradicional es lo que siento que hay mucha área de oportunidad. Totalmente. Y te voy a decir, ahí es donde empezamos a debatirnos entre lo romántico y lo tecnológico y lo responsable. Porque esta industria va a continuar teniendo muchos procesos artesanales. Y artesanales me refiero hechos a mano, handmade. Sí, ¿no? sí. Aquí y en cualquier parte del planeta. Eso va a continuar. Sí. Y la tecnología va a seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es el punto intermedio para hacerlos conectar? Pues el control y la supervisión. Y en medio tienes un humano que tiene que ser esa rótula. Así es. Ese es el project manager. Súper. ¿No? Entonces, ¿cuáles son esos típicos errores? Es que no se me ocurrió revisar. O sea, vi que estaba, pero no lo fui a medir. No lo fui a validar. Entonces, ¿crees que no se me ocurrió ver si esta característica empataba porque no invité a la mesa a platicar al que estaba en la fábrica con el que está en campo levantando el muro? Nunca platicamos. Sí. Justamente era lo que te iba a preguntar. ¿Crees que se te va un tema de experiencia o de simplemente de pericia? Es de todo. Es como que... A ver, lo que hoy es lógico para mí, después de unos años en esto, puede ser no ser lógico para los demás. Sí, claro. ¿No? Pero yo creo que son como... No hay que ser tan
Bueno. tan científico para arreglarlo. Pues es un tema de revisar, Sí. verificar y comprobar. Claro. Verificar, corregir, comprobar. Verificar, confirmar y probar. Si yo tuviera que hacer eso, que empatar sistemas, pues hago una prueba beta. Claro, va a tener un costo, ¿no? Sí. Ya vi cómo es, entonces ahora sí me lanzo por el sistema y lo hago. Te voy a platicar una anécdota. Perfecto. Hace varios años ya, era yo muy chavilla, y me invitan a un congreso donde iban a ir muchos arquitectos mexicanos famosos. Y un arquitecto, ya en paz descanse, muy renombrado, muy admirado, que era el arquitecto Mijares. Hacía unas estructuras con barro recocido espectaculares. Y entonces a cada uno de los chavitos que nos invitaron a este evento, pues nos pusieron como de sus anfitriones. Entonces lo acompañabas, arquitecto que necesita, le consigue un café. Y pues tenías la oportunidad de platicar con él. Cuando eres joven, y a mi edad también me sigue emocionando, ver a alguien muy, muy famoso y reconocido, poder platicar con ellos me encanta. Pero pues platicas con él y todo. Entonces yo me acuerdo que va a ser que un señor, pues ya era mayor, grande. Pudo haber sido mi papá muy grande, no sé si mi abuelo, pero me trató muy cariñosamente. Y entonces le dije al arquitecto, ¿puedo preguntar algo? Sí, le dije, ¿cómo le hizo para poder diseñar estas estructuras en barro y que son autoportantes y no tienen elementos estructurales y se mantienen ahí? ¿Cómo? Y me dijo, te voy a dar un secreto, pero bueno, lo puedes compartir. Y yo sí. Me dijo, primero lo haces abajo con tus albañiles y ya que hiciste 10 y no se te cayó, entonces lo subes. Claro, el error. La práctica. La prueba y el error. Reduce el error. Entonces, si este señor hubiera decidido hacer esas bóvedas la primera vez con todo el mundo trepado arriba, pues claro que algo le iba a salir mal. Por supuesto. No nos damos la oportunidad de hacer una prueba antes de validarla, ¿no? Como nos ganan las prisas, ¿no? O como de repente nos la creemos que somos conceptualmente integradores, damos por sentadas estas cosas y generas fallos importantes. Entonces yo sí creo que todos los proyectos deben de tener en algún punto un pequeño presupuesto, porque te platico otra. También el extremo. Una historia de terror. Una historia de terror. Un material ultra especializado. Era un edificio industrial. Sí. Que no se me escape ningún nombre. Pero era un edificio industrial y entonces el dueño del proyecto quería que se usara un panel específico que usan en Europa y no sé qué. Se compró el panel, venía de Italia en barcos, unos paneles de acero que tenían relleno de espuma, entonces eran ligeros y tenían unas cualidades térmicas, acústicas espectaculares, un material divino. Llegó el material, costó un dineral, lo importamos, lo trajimos. Toda la logística. No sabes, fue de meses, ¿eh? Así que cómpralo en enero para que llegue en agosto. Y el proyecto se inauguraba en noviembre. Bueno, pues llega todo el material, lo ponen en sitio, me hablan, arquitecta, ya vamos a montar. Yo estaba como asesor del proyecto, yo no era ni el project manager, ni el supervisor, ni el diseñador, ni el contratista. Claro. Yo estaba ayudando a poner en orden algunas cosas como asesor. Entonces dije, bueno, voy al sitio y empiezo a ver el montaje. Llegó un equipo especializado en montaje de estos paneles y empiezan y le ponen y miren, vamos a hacer y el flashing y el tornillo. Y me explicaron toda la técnica. Ok, pues adelante. Empiezo a montar. Y fue rapidísimo, un sistema espectacularmente rápido. Pues veo el primer día, el primer tercio del muro, dije, ¿va bien? Sí. ¿Va bien? En eso teníamos un grupo... Todo pintaba muy bien. Todo pintaba maravilloso. Teníamos un grupo de extranjeros, europeos, para quienes estaba desarrollando el proyecto. Entonces yo era el enroque del grupo mexicano en sitio con los extranjeros. Con los extranjeros. ¿Cómo ves? Mi partner alemán, no, está perfecto, muy bien, sí, es lo que esperábamos, no sé qué. Regreso a los 2 días y me encuentro el panel con un chipote, pero hacia afuera, sí, como una burbuja. Y yo... Eso no debería de pasar. Yo en mi vida sabía que eso podía pasar, o sea, yo no lo sabía. Entonces veo un chipote y digo, ¿y eso? Entonces empiezo a... Oye, ¿y eso? Ay, caray. Y así, ¿no? Todos, ay, caray. Y, bueno, pues
No, seguro lo golpearon, pero traemos un stock de paneles de reposición. Y yo, ok, repongan. A los 3 días ya no era un chipote, ya eran 20 chipotes, ¿no? Empieza a salir varicela por todo el edificio. Sí, haz de cuenta que le dio varicela al muro. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Yo en pánico. Porque además, haz de cuenta que yo era la que había comprado el panel, la que lo montó en el barco, la que lo desembarcó, la que lo subió. Yo soy tremendamente aprensiva, entonces yo ya estaba en estado de alarma, ¿no? Sí. Yo veía a todo el mundo tranquilo y yo así. Dije, ¿qué está pasando? Le hablo al proveedor del material, le digo, oye, nos está pasando esto, mira las fotos. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Y entonces empezaron a surgir todas las teorías, ¿no? Y entonces hubo alguien que dijo, no, es que seguramente es la altitud. Y yo, ¿cómo? Sí, porque se produjo a nivel del mar y entonces como estás aquí a 2,000 metros sobre el nivel del mar, pues ya le salió un chipote. Y yo, a ver, que la presión atmosférica, y yo, por eso es presión atmosférica, no succión atmosférica. Sí, claro. ¿Qué está pasando ahí? Aparte era acero, ¿no? Era acero. Entonces, a ver, ¿cómo le sale un chipote al acero? Bueno, pues después de N cosas, N teorías. de teorías y no sé qué, yo hablando con el proveedor, dije, a ver, le hablé directo al proveedor, oye, ¿ya te hablaron para decirte esto? Nadie me ha hablado. Le dije, bueno, pues yo voy a hablar contigo y tú me vas a ayudar a solucionar este punto. ¿Qué puede pasar? Déjame hablar con todo mi equipo. 2 meses después, porque eso nos costó toda la investigación, me dijo, ¿sabes cuál fue el error? Llovió, cubrieron el panel con una lona, el agua entró al panel porque obviamente es un panel aligerado porque la espuma de poliestireno pues no es densa, tiene espacios, se metió el agua, lo tapas, sale el sol y esa agua se evapora. Y como no tiene por dónde salir, vapor. Está deformando el panel. Wow. Es un error de mal manejo de material en el sitio. Y te tengo más malas noticias. Esto no es un problema de calidad, de fabricación, no me lo puedes reclamar. Yo con todo gusto te fabrico más paneles, me tardo 5 meses más. Y pues ya subió además el costo del panel. Porque cuando ustedes lo compraron o cuando el proyecto lo compró, al día de hoy que tiene 1 año esta logística, pues ya hay incrementos importantes en los costos. No sabes el problemón que hubo. Porque obviamente el que iba a recibir el proyecto dijo, yo no, te lo voy a recibir así. Y el contratista no tenía idea, ¿no? Pero ¿cómo me puedo pasar esto yo? O sea, esas son historias gravísimas que te pueden pasar en un proyecto. Y que se pudieron haber atajado de una manera muy sencilla, en realidad. Mira, nadie lo sabía, pero tampoco nadie lo previó. Exacto. Y ahí tienes el problema, y ahora resuélvelo. Sí. ¿Y quién perdió? Pues el cliente final. Perdió el cliente, perdió el proyecto, porque además la fecha de inauguración no se cambió. Iba a haber altísimas autoridades cortando el listón. Sí. O sea, no podíamos hacer un ridículo con, el proyecto, el edificio con varicela. O sea, no podía pasar eso. Fue un problema enorme. Obviamente se corrigió, ¿no? Inmediatamente el proveedor me dijo, mientras me dicen sí o no, yo ahorita empiezo a alertar a la fábrica en Italia que genere más paneles. Le hablé a la empresa responsable de la operación, oye, te está pasando esto, entra en acción de inmediato. No, ¿qué vamos a ver? Quítate de líos, súbete a un avión, ve y arréglalo, tráelo si quieres con elefantes nadadores, pero trae el material y arréglalo, porque tienes que dar la solución ya. Esto no se va a parar y estamos hablando de un compromiso mediático mundial. Así de grave. Así de grave era. Sí. O sea, está anunciado mundialmente este proyecto. Todo el planeta sabe que es aquí y que es No nos podemos equivocar. Wow. La pregunta es, ¿hubo project management? ¿Hubo supervisión? ¿Hubo integración? ¿Hubo control en sitio? Pues yo pensaría que... ¿Qué falló en la cadena productiva? Alguna deficiencia tuvo que haber, porque no... En toda la cadena hubo pequeños fallos, pequeñitos. Sí. Que te llevaron a un potencial desastre. Así de delicado puede ser el balance de nuestros proyectos. Esa es una de algunos... Nunca, gracias a Dios, nunca he tenido un proyecto fallido. Que digas, se quedó en ruinas y nos tuvimos que ir. Nunca me ha pasado. Pero sí he vivido este tipo de cosas. Pues es que siempre hay errores, ¿no? Es inevitable poder tener ciertos fallos dentro de la gran magnitud de los proyectos que manejamos, ¿no? Claro. Y ahora, ya entrando a la recta final, Tere, de esta conversación,
¿Tú has identificado alguna metodología, algún framework, algún software, algo que consideres te ayude a una gerencia de proyecto? Fíjate que sí. Hay muchas metodologías para la administración de proyectos. Y creo que el error que cometemos muchos project managers es que no las dominamos. Entonces tomamos las partes que creemos que nos acomodan de una y la pones en otra. Vas armando tu Frankenstein. Exactamente. Y entonces ese es un error. O sea, no hay ningún problema, o yo no le veo ningún inconveniente en usar diferentes metodologías, siempre y cuando las uses integralmente. Porque hay metodologías específicas para resultados y procesos específicos. Sí. Hay oportunidades de desarrollo que requieren procesos estandarizados y controlados, y hay otros que tienen que ser intuitivos. Hay tiempos en un proyecto, hay tiempos para usar metodologías intuitivas y determinadas tecnologías. Hay momentos para ser muy metódicos y entonces llevar procesos y documentar y llevar controles estrictos. Y hay momentos para ser creativos, ¿no? Sí. Creo que es importante estudiar lo que hay en el mercado y hacerlo. Definitivamente las metodologías de administración de proyectos, en Axioma estamos muy convencidos de la que nosotros tenemos porque está probado que funciona. Y en N proyectos. Y en N proyectos. Y aún así hemos tenido retos interesantes y hemos salido adelante. La metodología funciona. Los seres humanos la boicoteamos. Esa es la primera grande, ¿no? Sí. Las metodologías, hay muchas plataformas para administrar, controlar, usar proyectos y predecirlos. Los seres humanos la boicoteamos. Ayer que platicábamos, porque nosotros estamos trabajando con ustedes, con la plataforma, con el iBuilder, para hacer estos escenarios de predictibilidad. O sea, increíblemente nosotros mismos nos estamos poniendo determinados stops en el proceso para no llegar al objetivo. Y a mí me gusta mucho esto. Lo que más quiere nuestro cliente es que tú predigas y le digas qué va a pasar. Claro. Es lo que necesitan saber, porque hoy probablemente de manera velada no te dicen que están viendo venir un problema y necesitan saber a qué se enfrentan para moverse. Entonces la predictibilidad es sumamente importante. ¿Sí? Y se puede lograr de muchas maneras. Lo puedes hacer a mano, en una piedra con un cincel, ¿sí? Que viene de acá. O usar lo que ya tienes aquí y aplicarlo en una herramienta que ya te da cierta funcionalidad y te ayuda a llevarlo a cabo. Por supuesto. Entonces, a mí me encanta la tecnología, me considero una ignorante de la tecnología, sin embargo me gusta y trato de acercarme a estas plataformas y a estas herramientas para usarlo. Pero definitivamente, hoy siglo XXI, se han creado muchas cosas. Entonces, yo creo mucho en estos talentos creativos que están innovando y que sigan innovando, pero yo estoy esperando su producto para usarlo, hacerlo mío y que a mí me catapulte al siguiente nivel. Por supuesto. Y la única forma de lograrlo es a través del uso de estas metodologías con apego a los procesos y a las metodologías. Claro. Entonces, para mí lo importante, creo que lo más valioso es úsalas y haz de ellas casos de éxito. Entonces, claro que sí a las metodologías, sí a las plataformas, sí a las herramientas, sí a todo lo que viene que te genere espacios para pensar más y operar más efectivamente. Por supuesto. No hay forma de operar menos, hay forma de operar más eficientemente. Así es. Justamente hace un momento conversábamos fuera de cámaras de adáptate o muere, ¿no? También creo que eso es muy importante mencionarlo porque dentro de la construcción, dentro del rubro, a veces somos muy difíciles a querer aceptar metodologías, frameworks, herramientas, porque decimos que lo que estamos haciendo lo hemos hecho bien durante tanto tiempo, pero a veces creo que no nos damos esa oportunidad de ver cómo podemos hacerlo más eficiente, como tú lo mencionabas. Claro, pues el espacio de confort es para todos. Sí. Es más, yo soy la número uno que se resiste a los cambios. Sí. O sea, y por un lado te estoy diciendo, no, Siempre tecnología, innovación, y también me resisto. Sí. Y es parte del proceso. Entonces, la única forma en la que tú te convenzas de adoptar algo es usarlo. ¿Sí? El tema es que también estamos en una era donde la recompensa instantánea nos motiva. Claro. Y es desde mi punto de vista, un grave error caer en esta dinámica. Ya se nos olvidó que... hay esfuerzo, que es un paso a paso. Claro.
claro. O sea, tú no pones una semilla hoy y mañana apareció un árbol frondoso y con frutos. Sí, no. Tiene un tiempo, ¿no? Entonces hay que vivir esos tiempos. Sí, por supuesto que afuera el tiempo apremia, el proyecto no puede esperar, no puedes decirle a tu cliente, déjalo medito y te aviso en 3 meses. Sí, claro. ¿No? Entonces, tu habilidad como Project Manager, mi habilidad, nuestra habilidad está en manejar estas variables mientras tú también te vas apropiando de ellas. Así es. O sea, creo que es básico, ¿no? Y todos lo deberíamos de estar haciendo en realidad. Tenemos que hacerlo. Pues Tere, yo agradezco mucho este tiempo de conversación. Yo me podría seguir todavía conversando muchísimo más. Pero ya para ir cerrando, Tere, ¿algún mensaje que te gustaría dejar? ¿Alguna reflexión final que te gustaría dejar para este capítulo? Por supuesto. Gracias, primero que nada. Feliz de haber coincidido contigo en la industria. Creo Gracias. que ha sido contigo, el equipo de iBuilder, una feliz coincidencia en lo personal, en lo profesional y obviamente en el ámbito de nuestras empresas. Ha sido muy interesante encontrarnos, ver que compartimos valores y sobre todo ilusiones y objetivos por lograr. Sí. Creo que me gustaría invitar a todos mis colegas, arquitectos, ingenieros, el mundo que está en el project management, a probar justamente tanto metodologías como tecnologías. Claro. A que veamos con integralidad los proyectos. Invitarlos a no caer en la dinámica de la recompensa inmediata. También, sí. ¿Sí? Y siempre ir más allá. Muchas veces nos cuesta renunciar al foco, al reconocimiento, al que el nombre esté en la placa. Sí. Pero ser parte de toda la cadena productiva para que se corte el listón y se inaugure un proyecto son satisfacciones que se quedan en tu vida para siempre y te hacen crecer enormemente. Por supuesto. Entonces, yo los invito a trabajar con pasión en lo que es nuestra especialidad, porque se van a llenar de hermosas experiencias, de proyectos espectaculares, de historias para compartir y, por supuesto, en el viaje te vas haciendo de amigos y compañeros que te van haciendo el camino increíblemente ameno. Entonces, trabajar con pasión y con mucha responsabilidad profesional es lo que yo invito a todos mis amigos hoy. Perfecto, Tere. No, hombre, pues gran mensaje final. Coincidimos en esa parte y pues también nosotros invitarles a todos a seguir en este viaje de optimizar nuestro rubro tan hermoso, tan apasionante que puede ser la construcción, seguir avanzando hacia mejorar la productividad de nuestro rubro y dejar de estar en el último escalafón de productividad de las industrias que existen, ¿vale? Pues esto fue Construyendo con. Mi nombre es Orlando Montúfar. Un gusto y hasta la próxima. Gracias.